Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Ahora llegaste muy temprano, haz más que los compañeros. Sí, es que ya ubiqué dónde está La liga. la liga, siempre lo andaba buscando y a veces una vez me lo mandaron por WhatsApp, siempre buscaba hasta dónde estaba la conversación, pues. Ya nos quedan 6 clases y apenas encontraste la liga, Luis, por Dios. Ya, apenas. Tarde, pero seguro. Vamos a dar unos minutitos a que se conecten, ¿va? Ok. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Le comentaba a Luis que vamos a dar unos minutitos para que se conecten sus compañeros. Son las 12 en punto. A las 12:05 iniciamos, ¿va?
Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya damos los 5 minutos de tolerancia, así que ya estamos completitos. La asistencia de hoy va a ser con ¿qué cosa puedes comprar en Walmart con menos de 10 pesos y que sea nutritivo? ¿Va? Y que sea nutritivo, maestra. Ujú. Sí, que no me digan un Con chicle. Eso no tiene Con nada ice, nutritivo. ¿será? Sí, ¿verdad? Creo que no, ¿o sí? Nice, ¿no? Caguama, te quita. Está más cara esa. Sí, pero no tiene ningún sello de que no se debe comer. Está ya bien. A ver, chicos. Empezamos yo con digo Luis que un Bon Ice Enrique. No, Luis Enrique, no existe eso. con 10 pesos en el Walmart. Con menos de 10 Con 10 pesos. pesos en el Walmart. Menos de Ujú. 10 pesos. Menos de 10 pesos en Walmart, algo que no sea comida chatarra. Que siempre Bueno, me llevan nomás a pagar, pero bueno. Con 10 pesos, una gelatina. una gelatina, muy bien. Una Luis gelatinita así. Frías, Un rollo de espinacas, creo que cuesta va. como, es pasable, Sí, claro. Alexia, es nutritivo. De hecho, eso desayuné, espinacas. Un ay, qué rico. plátano. Un plátano. Un plátano, tan Venden caro un que está el plátano en el plátano. Walmart. Uno solo. Sí, sí, sí venden desde uno solo. Ella tiene que hacer su bolsita y lo pone ahí, pero está carísimo el plátano. Y feo. Sara, Ah, es que yo también había pensado un plátano, pues entonces yo creo que una manzana. No, pero ay, no creo que ajuste. sí, También está está, muy cara. sí, estaba viendo, la manzana está a 56 pesos más o menos. No, no voy a Dije, alcanzar. Media manzana. le das Te la 3 comes ahí mordidas. y ya nada más pasas a pagar el puro La centro de la manzana. ¿Se han visto esas? Que van a Walmart y hacen eso. Ponen el tianguis, maestra, ahí si alcanzas dos. Se va a hacer Ahí sí. Sí, pero ¿sabes si de son las del manzanas? tianguis, sí, sí. unas dos, fácil. Pero ¿sabes si son Y de la que manzanas? es más económica, porque, bueno, acá en el tianguis traen de esa gala, que es la más cara, y traen de la otra, que es más económica. Yo creo que esas sí ajustas dos. Una conclusión. Lizzy, Eso. Lizzy. Yo la vi, sí, aquí está. Lizzy. A lo mejor no escucha, déjame ver el chat. No, tampoco ha mandado mensajito. Bueno, la dejamos pendiente, ¿va? Pues el día de hoy tenemos temas interesantes. Bueno, siempre tenemos temas interesantes, pero ya no vamos a hablar tanto como de fechas y demás. Más bien ahora son acontecimientos que han marcado la parte de la educación. ¿Sí? En la historia de la educación vamos a ver el Politécnico Nacional, un poco solamente del gobierno de Ávila Camacho, qué es el milagro mexicano, cuál fue el plan de 11 años y la segunda mitad del siglo, que son las crisis económicas, los movimientos sociales y reformas educativas. Este tema, como está muy extenso, sí me gustaría como platicarlo un poquito más la próxima clase, porque si no, sí, nos vamos a quedar como a medias. Entonces, nada más vas a hacer como una pintadita de ese tema. Iniciando por el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué recuerdan? ¿Qué saben del Politécnico Nacional?
Ya hemos hablado un poquito de él en clases pasadas. ¿Qué tienen de información sobre el Politécnico Nacional? Bueno, les platico un poquito. El Instituto Politécnico Nacional fue fundado en 1936 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta institución pública tenía 3 niveles de educación: medio superior, superior y posgrado. Esta fue la primera escuela en tener este tipo de preparación, ¿sí? Como les decía, fue en 1936 durante el mandato de Lázaro Cárdenas. Creada para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación. Si ustedes recuerdan, con todo lo que hacía José Vasconcelos de que la educación fuera para todos, pero solamente se manejaba a nivel primaria. No había como tal preparación para un nivel superior. Cuando nacen las escuelas normales, pues causan revuelo y las quieren cerrar y demás, que eran las que preparaban para la docencia, ¿no? Pero nunca se había pensado en una escuela para aquellos que tuvieran como ese interés económico, científico, tecnológico, hasta cultural, ¿no? Entonces crean el Politécnico y crean a estos niveles y empiezan a preparar ahora sí a personas enfocadas en estas áreas, no solo lo educativo ya estaba la normal de educación, ¿sí? Entonces abren camino gracias al Politécnico Nacional en 1936 hacia estas otras ofertas educativas, ¿sí? Esta casa de estudios se creó con las ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico, con el fin de ofrecer educación profesional a las clases obviamente menos favorecidas. Con los años obviamente se ha posicionado esta escuela en una de las mejores, ¿no? De hecho, hubo como un concurso de las mejores escuelas y el Politécnico Nacional, gracias a su nivel educativo, ha ganado muchísimos premios y lugares reconocimientos. El Politécnico Nacional es considerada como una de las instituciones educativas más importantes de México y de América Latina, ya que su matrícula asciende más o menos a 187,990. Mira, me sale un 2 de más, está un 9 de más. 187,992 alumnos inscritos en sus 293 programas educativos. Sí, la calificación para ingresar es 7 y obviamente pues, la más alta es 10, ¿no? Pero el promedio de un alumno que está estudiando en el Politécnico no baja de 8. En verdad que es una gran escuela que está preparando mucho y que tiene un gran nivel educativo. Han incluido ya campos de administración, ingeniería y nuevas tecnologías. Esas son algunas imágenes del Politécnico Nacional. De hecho, ahorita estaba viendo y hay una convocatoria abierta ahorita. Si ustedes quisieran estudiar a distancia, podrían estudiar en tecnología, podrían estudiar por ejemplo, tienen programas de Office, todos los Office. Tienen programas de inglés, tienen programas de robótica, tienen como varias, ahorita en la actualidad están abiertas estas convocatorias y estudiar a distancia. Y pues tu certificado sale del Politécnico Nacional. ¿Qué pasa en el gobierno de Manuel Ávila Camacho? Luis Frías. Mande. Platícame, ¿qué sabes de Manuel Ávila Camacho? Diga, ¿cómo chocan ahí en esa avenida? Con el gobierno de Ávila Camacho, Sí. pues no mucho. Solo que fue un presidente, pero no tengo mucha información de él. Gracias.
Enrique. Bueno, entre más cosas, ahí fue cuando se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social en el año de 1946, casi al final de su sexenio, pero él impulsó mucho eso, ¿no? Impulsó mucho la educación, impulsó también a que se fundara el IMSS, entre Gracias. otras cosas. Sí, muchas gracias. Pues gracias a él y a su gobierno, pues tenemos Sims, ¿no? Algunos, no todos. Y ahora no lo quieren quitar, Dios mío. Sí, es cierto, hubo muchos avances en la tecnología, en la educación, y se preocupó mucho por el bienestar del pueblo. Durante su administración, el discurso oficial siempre fue el apoyo a la ciudadanía, ¿no? Se le llamaba política de la unidad nacional y el legado del modelo socialista de sus predecesores. En este periodo se libró la Segunda Guerra Mundial. Así estaba la amenaza del nazifascismo, que pretendía el predominio de las ideas totalitarias de la raza, ¿sí? Pero, pues, realmente hubieron muchísimas cosas importantes en este gobierno. Este gobierno fue apoyado por organizaciones de diversos ámbitos. De esta manera se manifestaban y se decretó la unidad nacional, como lo comentaba su compañero, el Seguro Social, ya que él estaba enfocado también en ayudar a los más necesitados, a los más pobres, podría decirse. Ellos manejaban como la sociedad más necesitada, creando el Seguro Social, que era un hospital para todas las clases, ¿no? También crearon el Hospital Infantil y el Instituto de Cardiología en su gobierno, ¿sí? Como el hospital, el IMSS no podía ser como para todos, se decretó que crearon el sindicato el SNT, y es un sindicato de trabajadores, y estos trabajadores iban a tener como estos beneficios por inscribirse a este sindicato, y como era el Seguro Social, ¿no? En la gestión de Ávila Camacho se canceló la educación socialista. Si recuerdan, la habíamos platicado la clase pasada, donde decíamos si no había clases sociales, no había como todo era para todos, y en la educación, ¿no? Se eliminaban las escuelas privadas porque eso era para las personas que tenían como mayor economía. Se eliminaron bajo la educación socialista, ¿sí? Y aquí Ávila Camacho vuelve a crear escuelas de privadas, ¿no? Fortaleciendo la economía, él siempre buscaba, ¿no? Y nada que socialista, porque pues había como muchas pérdidas ahí. La educación no podría ser igual para todos, sí tendría que haber clases sociales, ¿no? Y dentro de estas clases sociales, pues elimina esta educación socialista y la agrupó al magisterio rural. Fue en la CNC, se agrega. Se crea el sindicato de trabajadores, como les decía, y que agrupó en la totalidad del personal laboral que trabajaba dentro del sistema nacional, educativo nacional. Realmente lo que él quería era como sí marcar un poco las clases sociales, pero que estas clases también tuvieran como esos privilegios, ¿no? Esos beneficios. Ok, soy de la clase trabajadora, soy la clase obrera, pero mis beneficios son estos. Así la educación fortaleció pues la economía, obviamente al haber más escuelas privadas, permitió que las instituciones privadas con tendencias religiosas siguieran trabajando, pero siempre y cuando pertenecieran a la Secretaría de Educación y aparte, pues compartieran algo de los ingresos que ellas tenían por forma privada. De esta forma se crea lo que es como el respaldo educativo de las escuelas privadas. Le llaman, ay, se me fue el nombre, incorporación.
Cuando tú vas a una escuela privada, por ejemplo, ustedes que están en la escuela privada, ustedes pagan una incorporación. Ya viene incluida en su mensualidad que ustedes pagan, ¿no? O su semana, no sé cómo lo pagan, pero pues ya viene incluido esa incorporación. La escuela tiene que pasar, tengo 10 alumnos, pues de la incorporación para que sus estudios sean revalidados por la Secretaría de Educación, ellos tienen que pagar como una cuota, ¿sí? Entonces, pues se crea esto, ya pueden trabajar nuevamente las escuelas privadas, pero siempre y cuando aporten la incorporación, ¿sí? Obviamente con esta nuevamente apertura de las escuelas privadas, pues crece la matrícula de la educación, que era lo que buscaba Ávila Camacho, ¿no? Que la educación fuera para todos. Entonces, crece la matrícula, obviamente había gente que le gustaba que sus hijos fueran educados bajo el clero, pues entonces crece la matrícula, así como todas las instalaciones en todos los niveles. Ya empieza a haber nivel, todos los primaria, que es el básico, secundaria y bachillerato, ¿sí? Empiezan a incrementar todos. En el gobierno también de Ávila Camacho, se puede decir que fue algo bueno, algo a debatir, ya que su gobierno colaboró con Estados Unidos en contra de Alemania, Italia y Japón. Y hubo hundimiento de 2 barcos petroleros alemanes en nuestro Golfo, ¿sí? Y con esto inicia en 1942 una guerra, ¿no? Se da la guerra por este motivo. Pues imagínense, los alemanes no les cayó en gracia que Estados Unidos y México hayan como unido fuerzas y hundir dos barcos. Jaime Torres es un personaje importante en lo que es la educación. Él fue el encargado de elaborar el nuevo tercero artículo de la Constitución, el cual elimina el territorio socialista, se acaba la escuela socialista e incorpora principios de educación humanista, integral, laica, nacional y democrática, para que debía desaparecer por las discriminaciones, los privilegios. Además, estaba orientado siempre a la dignidad humana, a la integración familiar, y de igual forma se retomó todo otra vez la campaña alfabetizadora, ¿no? Gracias a Jaime Torres fue que se hace se elabora el artículo tercero, que ahora ya ha estado más modificado y más con reformas y reformas al artículo, pero lo importante sigue siendo que la escuela debe ser laica, gratuita, integral, humanista, nacional y democrática, y para todos, ¿no? El trabajo de Jaime Torres siguió demostrando una lucha por el desarrollo educativo dentro del gobierno de López Mateos. Ellos dos se dieron cuenta que tenían como ideas en comunes, entonces Jaime Torres trabajaba para Manuel Ávila Camacho enfocado solamente en la educación, que era uno de los puntos de Ávila Camacho, ¿no? Por lo que él luchaba. En esta idea de mejorar la educación sale la propuesta de dar desayunos escolares a toda la República, ¿sí? En apoyo a la infancia, porque lo que ellos no querían era el rezago educativo, que por cuestiones de que no tengo comida, de cuestiones de que no tengo dinero, de que no tengo ni para un cuaderno, ni para un libro, hubiera tanta deserción. Entonces, hubo repartición de desayunos escolares por toda la República, con apoyo obviamente del Instituto de la Infancia. Se logró distribuir libros de texto gratuitos a nivel primaria, implementando la educación preescolar, y promovió la formación de la titulación del magisterio, entre otros servicios. Entonces ya no solamente era escuela primaria, sino ya había preescolar, había desayunos y aparte les dan los libros con la finalidad de que no haya rezago educativo, ¿sí? Durante el siglo XX se busca que la educación cubriera a nivel primaria a la mayoría de los mexicanos.
no solo ya los campesinos, no solo los niños que tenían economía para estudiar, sino con la campaña de alfabetización querían llegar, como les comentaba la clase pasada, a todos los rincones, ¿sí? Y posteriormente siguieron esa propuesta y ampliarla un poco más, fortaleciendo el sistema educativo, ¿sí? Como la introducción a carreras magisterial y la educación básica. Sin embargo, y lamentablemente existen rezagos notables que para la población aún no puede acceder a una educación de calidad. Por lo mismo, el número de matrícula en la educación superior es escasa e insuficiente, ya que muchas instituciones universitarias trabajan debajo de la capacidad de la demanda. ¿Qué era esto? Que sí había alfabetización en preescolar, en primaria y hasta secundaria se podría decir, pero ya a nivel secundaria los jóvenes necesitaban trabajar porque el país no estaba como muy bueno para seguir estudiando. En las familias elegían al hijo que tuviera como la más alta probabilidad de seguir estudiando y de triunfar, y los otros hijos se dedicaban a trabajar para poderle dar como ese ingreso a las personas, al hijo elegido. Nosotros sabemos que aunque la educación es gratuita y ya había textos, ya no los tenían que pagar ellos, sino ya eran gratuitos los textos, de todas maneras generaba un gasto, ¿no? O sea, si yo tenía 4 hijos, pues yo tenía que trabajar para darle de comer a mis 4 hijos. Y si un hijo se dedicaba a estudiar, pues ese hijo no me iba a dar ingreso para yo poderlo alimentar, entonces se convertía en una carga. Así que de las familias mexicanas elegían al que tuviera como el mayor perfil de seguir estudiando y llegar a una carrera universitaria, ya que el índice de demanda en ese nivel era muy bajo. Realmente no había personas que tuvieran como el tiempo ni la estabilidad económica para poder estudiar. Obviamente los hijos de militares, los hijos de personajes importantes, pues sí, no había problema y eran los que la matrícula quienes lo tenían en escuelas privadas, ¿no? Porque querían que el clero fuera quien los educara, no solamente, no el gobierno. Pero lo que quería Ávila era que la educación, que la educación fuera para todos y que alcanzara esos niveles, ¿no? Obviamente ya estaba el Politécnico, ya había como una elección de diferentes carreras, de diferentes perfiles, no solo la educación, porque si se acuerdan, era como la primera carrera, los primeros que existieron fueron los maestros, con la escuela normal. Ya ahora había para otros niveles, la economía, la tecnología, las artes, ¿sí? Había como más campo de estudio, pero pues no había los recursos suficientes. Esas son algunas imágenes de lo que pasó con Ávila Camacho. Obviamente pues fue Lázaro Cárdenas el presidente anterior y él era quien lo consecutaba, ¿no? Y decía, Cárdenas defendió nuestro petróleo, Ávila Camacho cuidará nuestra herencia nacional, ¿no? Era como lo mismo. Algo importante aquí es de que nace el PRI. Antes era Partido Revolucionario, no recuerdo la otra, que era como una M, y cambia a la I, que se convierte en institucional, ¿sí? Entonces, obviamente Lázaro Cárdenas era del mismo partido y Ávila Camacho también eran del mismo partido. Con esta... El PNA. ¿Perdón? Era el PNA, ¿verdad? De hecho es el PNA y el PRM, algo así. Y ya sí, después cambió. al PRI, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, pero era como la misma, como había funcionado la parte esta de Lázaro Cárdenas y la expropiación y
pues siguen con la misma banderita, ¿no? Y de hecho, pues no había más partidos. Entre ellos mismos comentaban que estaban dos candidatos que eran del PRI y obviamente se seleccionó a Ávila Camacho, ¿no? Para que ganara. O sea, del PRI había dos candidatos y de todas maneras se iba a ganar el PRI. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, México declara que se halla en estado de guerra con el ejército. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió, ¿por qué no?, permitir que en el Golfo se hundieran dos barcos petroleros de Alemania, ¿no? Entonces entra en guerra, obviamente Estados Unidos defendiendo la parte que le corresponde y defendiendo a México, pero pues México se declara en estado de guerra, ¿no? Se lograron con la misma bandera de que el petróleo es de nosotros y que el petróleo y que es patrimonio nacional y chalala, sale de la guerra, no hay tanto como consecuencias, por llamarlo de una forma, porque obviamente a México lo respaldaba Estados Unidos. Entonces, pero pasa dentro del gobierno de Ávila Camacho. Ávila Camacho menciona, yo soy católico, dice el presidente electo en una sensacional entrevista, dice, el comunismo no prospera bajo mi gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se acaba la escuela socialista, como ya les comenté, entra nuevamente la privada y de acuerdo a partir de aquí, que estamos hablando de 1940 a 1946, pues parte ya la escuela privada, ¿no? Ya no hay forma de eliminarla. Imagínense nada más que a este nivel con nuestro presidente se le ocurra hacer la educación socialista y se acabe la educación privada. Imagínense cómo sería el rezago, uno, educativo, porque la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación, no tienen cupo para todos los que quieren estudiar. Estamos hablando que en 1940 había muchísimo lugar y no había quien estudiara, porque se tenían que dedicar a trabajar. Y ahora, pues, obviamente la población es mayor, pero pues ya no hay espacio para estudiar, ¿no? Por eso están las escuelas privadas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. ¿No? ¿Hay algún acontecimiento que quieran mencionar sobre el gobierno de Ávila Camacho? ¿Algo que quieran compartir que no haya retomado yo? ¿No? Bueno, eso que les estoy platicando son los acontecimientos más importantes dentro de su gobierno. Obviamente hubo muchos, ¿no? Por ejemplo, hubo movimientos socialistas, porque no tan fácil se va a acabar el movimiento socialista, ¿no? La gente pues sí quería que continuáramos con una comunidad socialista, donde todos fuera de todos, donde la educación, aunque es para todos, pero fuera como sin la parte privada, sin el religioso, pero son movimientos que no trascendieron porque pues obviamente el gobierno está diciendo que se acaba el modelo socialista y entra este modelo de educación. Entonces hubo, como les digo, o sea, manifestaciones, hubo como entre guerrillas y demás, pero no nada de acontecimientos que pueda manchar como la parte bonita de Ávila Camacho y su enfoque hacia el estudio. Me dice que quedan 5 minutos. Voy a acabar la clase, les pido se vuelvan a conectar, porque si no me van a dejar a medias y se va a cortar esto, ¿va? Por favor. Ya está.